Cambiamos de tema, nos metemos en la actualidad. Habló Jorge Lanata, abrió su programa haciendo una profunda editorial, un profundo editorial de lo que pasó hace exactamente 8 días con las PASO. Y en ese editorial criticó y mucho todas las últimas medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri en las últimas horas. Lo escuchamos, vamos. Lanata es puto. ¿Por qué alguien votaría a un gobierno con el que está peor? No había ninguna respuesta antes de la elección a esa pregunta. Las medidas que se anunciaron ahora, como esta especie de mini plan de alivio, a mí me resultaron realmente patéticas. Quiero decir, no podés darle a la gente en 3 meses lo que no le diste en 3 años. ¿Por qué ahora les das cuando no les diste antes? ¿Querés comprarlos? ¿Querés que te voten comprándolos? Yo creo que la renuncia de Duhovne en este marco no hace más que ratificar que el poder cambió de lugar. Hay una cosa con esto, nadie esperaba estos números, pero nadie. No los esperaba Cambiemos, pero tampoco los esperaban los K. Yo creo que esto habla de otra cosa, que tanto el kirchnerismo como Cambiemos están lejos de la gente, porque si no los hubieran previsto. Entonces la pregunta es, ¿pero entonces qué pasó? ¿No cambiamos? Yo creo que los cambios son lentos, que en 3 años, aun cuando este hubiera sido un buen gobierno, no alcanza para cambiar profundamente. Puede ser el comienzo de un cambio, pero hay mucho que laburar y tenemos que ser mucho mejores de lo que somos para realmente cambiar. Capaz antes la gente votó por espanto ante la corrupción y nada más, y ahora que ve que con la corrupción no se hizo casi nada, no pasó casi nada, vuelve al pasado. Dura la editorial de Lanata, ¿eh? Duro, ¿eh? Dura la editorial de Lanata. Y obviamente los ojos están puestos en qué opinan personajes de la talla de Lanata, que en su momento fueron tremendamente críticos del kirchnerismo. Te agrego, Carlos, que Macri está encabezando en pocos minutos otra cumbre política. Va a estar Pichetto, Carrió y dirigentes del radicalismo junto al presidente, que tuvo una mañana también intensa, porque estuvo el ministro de Economía, Lacunza, allí en su quinta, en Los Abrojos. Estuvimos con Jorge Lanata a la salida de su programa de radio y profundizó sobre esto que dijo anoche en su programa. Dale. Cada uno cree lo que tenga ganas. Hiciste una fuerte editorial ayer. Criticaste al gobierno, tal vez, decimos si me equivoco, como nunca antes. No, muchas veces hicimos críticas al gobierno. A mí lo que me parece es que la estrategia del gobierno a querer dar en 3 meses lo que no dio en 3 años es equivocada. Tendrían que preguntarse por qué perdieron, digamos. Me parece que esa es la historia. Arrancaste también diciendo que ¿por qué lo van a votar si están peor que antes? Bueno, eso lo dijimos antes también, ¿eh? Esa era la pregunta alrededor de la elección. ¿Por qué podría ganar y quién lo votaría estando peor? Sí, claro. ¿Y vos por qué crees que hicieron esta medida? ¿Manotazo de ahogado? ¿Convicción tardía? Yo creo que estas medidas van en 2 sentidos. Por un lado, tratar de amortiguar el efecto de la devaluación y por otro lado también tratar de reacomodar un poco la situación de la gente pensando en los votos, las 2 cosas. ¿Puede repercutir de cara a octubre? ¿Es tarde? Va a ser muy difícil para el gobierno remontar la elección. Hay mucha diferencia. Todo puede pasar, porque esto es Argentina, pero me parece difícil. ¿Te molesta tal vez las críticas o estás curtido con las críticas que ahora se le criticas al gobierno? ¿Te molesta eso? ¿Cómo lo llevas? Mira, yo me peleé con todos los gobiernos de Alfonsín para acá. Me da igual, digamos, yo con mi laburo, no estoy pensando en si cae bien o si cae mal, realmente, para nada. Digo lo que pienso realmente, porque si no, ¿para qué estoy ahí? ¿Crees que este gobierno en algunos casos tuvo cierto blindaje mediático de lo que tanto habla la oposición? No, creo que eso le pasa a todos los gobiernos cuando son oficialistas. Le pasó también al kirchnerismo, el kirchnerismo tuvo su propia prensa, es más, la compró. Estos tipos en algún momento tuvieron prensa a favor, pero también es cierto que el ambiente empresario no colaboró con Macri para nada. O sea, es difícil decir eso. No, me parece que es una opinión parcial pensarlo así. ¿Te era más complicado antes que ahora? ¿La crítica, el halago? ¿Crees que ahora estamos en un momento donde todo se magnifica? Yo creo que ahora también en los últimos años la aparición de las redes hace que
muchos microclimas se trasladen a los medios masivos. De golpe vos ves un noticiero, ponele, que lo ven 1 millón de personas hablando de un usuario de Twitter que tiene 500 seguidores. Y entonces no se entiende cómo lo amplifica, ¿me entendés? Y se cree que eso es, las redes es la opinión de la calle. Y en verdad es la opinión del microclima, no de la calle. Y es eso también lo que genera esto de, bueno, panqueque, cambiaste de opinión, capaz que es una edición de algo que uno dice por ahí. Sí, obvio. A ver, que cambié de opinión. Yo en su momento dije que voté a Macri frente al kirchnerismo. Lo volvería a hacer ahora, sin duda, ¿no? Eso no quiere decir que yo no pueda criticar a Macri. ¿Lo volverías a votar ahora a Macri en...? ¿Frente al kirchnerismo? Sí, sin duda. Si hubiera habido otra opción, seguramente no. Pero no la había tampoco. ¿Cómo crees que puede volver, en el caso de que esto se cristalice, el kirchnerismo? Con relación a la... Es difícil, va a volver, como le pasó siempre al peronismo, con muchas contradicciones internas. O sea, en algún momento va a haber una pelea, ponerlo entre comillas, entre lo que piensa Alberto y lo que piensa Cristina. Digamos, eso se va a terminar expresando. Cuando uno es crítico de un gobierno y ese gobierno vuelve, ¿hay cierto temor en un periodista, por más que sea de tu envergadura? No, cero. Nosotros estuvimos 12 años laburando con el kirchnerismo, nos peleamos, fuimos, volvimos, digamos, no, volverá a pasar lo mismo, digamos, no, nosotros no vamos a cambiar la manera de pensar por eso, no, para nada. ¿Te sorprendió la renuncia, la salida de Duhovne? Hubo, a partir de las PASO, aunque las PASO no sean vinculantes, hubo un traslado del poder. El poder que estaba en Macri pasó a Alberto. Aun cuando Alberto no haya asumido en el imaginario, pasó de un lugar al otro. Yo lo que creo es que en un momento así, no sé si sirven los cambios de gobierno. Digo, si el gobierno perdió poder, presentar cambios yo creo que lo debilita todavía más. Lo que yo me pregunto en el caso de Duhovne es si no vale la pena quedarse cuando el barco se empieza a hundir. Yo lo que creo es que si todo anda mal, hay que quedarse, no hay que irse. No cambia nada, claro, es un tiempo muy corto. Incluso cuando los que pedían la renuncia de Marcos Peña haya sido o no responsable en parte de la derrota electoral. No tiene ningún sentido sacarlo a Peña hoy. Lo que tiene sentido es tratar de estabilizar la crisis, pero no hay solución política cuando hay 2 meses de tiempo. Bueno, ahí está el análisis de Jorge Lanata. ¿Qué te pareció lo que dijo Lanata? Bueno, no, me parece que en algunas cosas hace un análisis que está bien. Me parece que dijo claramente no hay solución política en 2 meses. Me parece que eso es fundamental. Me parece que por primera vez lo escuchamos decir que no va a tener miedo en el próximo gobierno y que no lo tuvo durante los 12 años del gobierno anterior, que quizás no es lo que había dejado traslucir en otras oportunidades. ¿Se lo dedico a Cristina? Y me parece que por primera vez habla de las pocas cosas que se hicieron en relación a la corrupción. Me parece que tendría que dedicarse más a profundizar ese tema. Sí, me da la sensación de que no hubo contradicción alguna. En realidad hay algo que nos está pasando de que creemos que el periodista está de un lado o del otro y si critica a un candidato es opositor. Y eso es algo que está mal de cuajo. El periodista tiene que ser crítica y esa es su función. Por más de que esté de un lado o del otro, porque ideológicamente todos estamos parados en una baldosa, no estamos en el aire, vos tenés que criticar. Y la misma persona que apoyó un manual de Cambiemos cambió el manual. Cambiemos es el Cambiemos que durante todos estos 3 años decidió no hacer lo que está haciendo ahora a partir de estas medidas. Y no veo contradicción alguna porque él está diciendo en esto no estoy de acuerdo, en este nuevo Cambiemos no estoy de acuerdo. Por otro lado, Sole, ahí Lanata dice que no existió un blindaje mediático. Se ha discutido mucho si efectivamente el gobierno de Macri tuvo o no un blindaje mediático. Yo creo que tuvo cierto blindaje mediático. Y por otro lado, me llamó la atención que diga, blindaje mediático no, pero sí existieron empresarios que le quitaron el apoyo. Sí. Claro, eso es interesante para seguir. Déjame ir con Belli. Luis, ¿qué te pareció esta postura, esta reflexión de Lanata? Mira, lo del blindaje mediático tiene una explicación. El gobierno anterior ha habido mucho contra Clarín y Nación. Es obvio que esos medios que fueron atacados, que incluso perdieron mucho dinero y avisadores, le hayan hecho un blindaje mediático a Macri sin que haya que ir a pedírselo ni nada, pues se lo siguen haciendo ahora. Si vos lees Clarín, vos lees La Nación, siguen apoyando a Macri. Pero esto es lo que creamos los argentinos. Mira, recién, para que veas que el país no es diferente en ningún aspecto. Estábamos hablando de lo de Sandro.
había gente que quería entrar gratis a la casa. Bueno, si esa casa se puede mantener sola o que el gobierno le regale impuestos, el ABL y todo, que entren gratis. Claro. O sea, la gente quiere las cosas gratis en Argentina. No, y 8 por millones favor, de ¿qué tipos gente? para... La gente, Te voy a dar un tiene ejemplo. 2 trabajos porque no le alcanza para comer. ¿Qué gratis? No, te voy a dar un ejemplo del sistema. No te quiero hablar de la actualidad. Somos 8 millones de tipos manteniendo 20 millones de personas. 76% del presupuesto de la nación se dedica a los jubilados. Es decir, que es un tema que lo maneje Macri, que lo maneje Alberto Fernández, que lo maneje quien quiera, Jesucristo, la Santa Trinidad, está muerto, así como está el sistema argentino. En ninguna parte del ¿Qué mundo... se hace, Luis? Pero ese es un Entonces, problema. ¿qué se hace? ¿Eh? ¿Qué se hace frente a un sistema que vos vaticinás que está muerto? Primero, tenés que cambiarlo, obviamente. Pero, Mirá, mirá, pará, Luis, Luis, ¿cómo lo han lo van a- intentado cambiar todos los gobiernos de la democracia para acá y no Claro, han podido. y han- Con Alfonsín teníamos, y vos lo conocés bien porque estabas activo en ese momento haciendo periodismo. Muy bien. ¿Qué cantidad de asistidos tenías con el plan, no me acuerdo, llamaba el PAN? La Era caja el- PAN. La caja PAN. que venía con Para, los alimentos. digamos, de Alfonsín para acá, hoy Pero tenés ese no cerca de fue el 9 plan. millones de asistidos. Pero ese no fue el plan de cambio de Alfonsín. Alfonsín cambió cuando Terraño le hizo ver las cosas e intentó hacer el cambio y privatizó Austral, privatizó el ferrocarril Atahualpa. entonces, ¿qué estás proponiendo, Pará, Luis? me dejás... ¿Pero qué estás proponiendo? ¿Vos querés escucharme a mí o querés escucharte No, a yo te vos? quiero escuchar, a Aclaremos ver qué eso proponés. porque... No, hablás vos porque hablo 3 vocablos y vos metés 20. Pero ¿qué es lo que proponés? Déjame Eso es lo que terminar te la pregunto. idea y te Dale, vas a déjalo, enterar de lo dale, que dale. hablo. Ahora, si querés escucharte No, vos, dale, te decímelo, quiero yo me pongo escuchar, acá y pero te quiero escuchar, contestate. dale, dale. Preguntate y contestate. ¿Para No, qué vas dale, a preguntar dale. donde no hay respuestas? Te escucho. Entonces, cuando lo intentó, los mismos radicales fueron enemigos de él porque Terraño quiso también privatizar Aerolíneas Argentinas y Entel. Y no pudo. Y lo que sí pudo lograr Alfonsín, que fue una gran cosa, que pocos recuerdan, fue el Plan Houston, que nos devolvió el autoabastecimiento de petróleo que los mismos radicales de Ilia nos habían quitado. Pero pudo hacer eso y nada más, porque después tenía que avanzar sobre los derechos de los sindicatos, que los sindicatos no son sindicatos que defienden los trabajadores. Los sindicatos del Estado son un grupo de dirigentes que se apodera de empresas nuestras, que decide si volamos o no volamos, si tenemos nafta o no tenemos nafta, si tenemos luz o no tenemos luz, si tenemos transporte o no tenemos transporte. Todo eso hay que cambiarlo. El de Macri fue un gobierno pésimo porque no cambió eso. Y el que viene, si no cambia eso, va a ser un gobierno peor que el de Macri. Pero lo que viene es Alberto Fernández, lo que viene es Cristina Kirchner. Está bien, pero no importa cómo se llamen, te repito, el tema es que el sistema este está muerto. Me hace acordar una película que había un tipo muerto que lo vestían, lo llevaban a la playa, lo traían, lo hacían parecer vivo. Y tenían que arreglar cómo ese cadáver se iba descomponiendo. Bueno, este sistema es lo mismo, le cambiamos Ahora- la corbata y todo, Ahora, pero se va yo te digo una descomponiendo. cosa, yo recuerdo una frase de Perón cuando fueron en el año 74 a pedirle la estatización de los canales. Que dijo, muchachos, ¿para qué quieren los canales? Cuando nosotros no teníamos los medios, ganamos. Y cuando tuvimos los medios, nos echaron. Entonces pregunto, ¿cuál es el rol del periodismo? ¿Influye No. en la opinión pública que la nata diga yo voy a volver a Hoy- votar a Macri? Sí. Hoy, mira, yo te digo, No, que le abro el debate a todos. Pero no, Luis, yo no entendí hoy algo. Vos decís que el blindaje mediático a este gobierno fue culpa de que el anterior gobierno le había disparado a, Perdón. a diferentes medios, ¿eso entendí? no, particularmente a Clarín y La Nación, Perdón. que le bloquearon la salida a los diarios y todo. Esos medios... Porque el anterior gobierno, el de Kirchner, Eso- también tenía un blindaje mediático. Esos medios no es que venían santos. Clarín había recibido mucho beneficio del menemismo. Entonces defienden lo que obtienen. Clarín se hizo grande con Frondizi. Frondizi lo transformó en un diario grande. Entonces responden a gobiernos, tienen intereses creados. Cuando vos le tocas el gobierno que lo favorece, ellos mismos hacen el blindaje mediático. Ahora, perdón. Pero Sí, sirve yo de quiero algo volver para a lo los que resultados. decía, a lo que decía la Nata recién y al rol de los medios. A ver, si bien a mí me parece que los periodistas no somos tan importantes, ni los medios en general, la gente no es estúpida y va al supermercado todos los días, y esto creo que quedó clarísimo para todos. Hay maneras y maneras de contar las cosas. Hoy circulaba una versión, por ejemplo, sobre cómo fueron algunos dichos de Alberto Fernández en una entrevista completa y cómo se hizo la transcripción en el papel. Por ejemplo, cuando se denunciaba la corrupción, que es algo a lo que se dedicó la Nata los últimos años y hace muy bien a denunciar la corrupción,
me parece que no tuvo la misma fuerza con la corrupción de este gobierno que con la corrupción del gobierno anterior. En esta nota que se publica hoy en Clarín, en los dichos de Alberto Fernández se enunciaba, por ejemplo, el caso de Shell, el caso de las autopistas y el caso de las eólicas. Ninguno de los 3 ejemplos fue transcripto al papel. Entonces es la misma nota, con los mismos dichos, recortada. Vos podés decir, bueno, la nota es larga, uno habla largo, bueno, si casualmente te comés los 3 ejemplos, digo, hay una lectura política de eso también y hay un rol a la hora de informar. Yo creo que es muy difícil en este país ¿y en qué se porque es un país contradice en lo que donde te vos dije? investigás y marcás algo y sos un opositor y en donde decís, la verdad que este gobierno está haciendo esto mal y entonces panquequeás, digamos. Es muy difícil para el argentino. Me da la sensación de que las últimas cosas que nosotros hemos contado y que están ahora trabajándose en Comodoro Pi surgieron de investigaciones periodísticas. Por eso creo que a la hora de analizar o no el periodismo y la importancia, Bueno, el tema de los la justicia cuadernos fue se está moviendo justamente- gracias a la televisión El y tema a de los los cuadernos informes. fue gracias al tema a un Totalmente, periodista de la Nación. periodistas de la Nación. La verdad que Jorge Lanata con su equipo han avanzado en causas que la justicia estaba totalmente dormida. Sí, pero igual yo coincido con algo. Eso no alcanzó para que cambiara el rumbo de las Pero- necesidades de la gente. ¿eh? Pero menos Es mal, que el Pero no son periodista- solo las necesidades, por eso te digo, y los otros casos de corrupción, porque si no digo, hablamos siempre en un solo sentido. Yo creo que Pero ha sido ¿por muy qué? exitoso el gobierno de Macri en instalar que no tuvo ningún hecho de corrupción grave. Hay un problema. La justicia. El puesto que deja vacante la justicia, porque está politizada, va para donde sopla el viento, lo ocupa el periodista. Claro. Siempre. Entonces, en la Argentina, tenemos que ser denunciantes de todo. Cuando denuncias algo, te preguntan, ¿y por qué no denunciaste aquello? Cuando denunciaste aquello, ¿y por qué no denunciaste esto otro? ¿Por qué no hablas de esto? Porque en la Argentina todo es denunciable porque la Argentina Pero Luis, está no es un toda error mal. que sea que nuestro rol, el rol de denunciar y no de Eso, contar. pero estamos Guille, reemplazando a la justicia. Digo, reemplazar a la justicia no es el rol del periodismo. Pero lo haces porque no hay justicia. Mira, yo estoy escribiendo un libro que se llama República Bonaerense. Nada de que es la república paralela donde se gestionan el tráfico de drogas, el narcotráfico. Nada de lo que sucede ahí puede suceder sin que haya un juez que te autorice. No puede suceder lo de Santa Fe, no puede hacer nadie. La justicia no es un tentáculo de la corrupción. La justicia es el centro de la corrupción porque la impunidad es la que asegura que exista la corrupción. Disculpame, estamos abriendo la encuesta a través de nuestra aplicación de Pamela a la Tarde, metete y responde. Los medios, la pregunta es fácil, es sencilla y es por sí o por no. ¿Los medios influyen en la decisión de tu voto? Sí influyen, hasta ahora un 33,33%. No tengo mi pensamiento, un 75%. Mirá, fíjate, estas 40, 60 ya la gente está participando. Queremos conocer tu opinión, ¿eh? Yo rápidamente Carlos, quiero hacer... Sí, digo, sí influyen. Es muy difícil que yo como ciudadano diga voy a votar a tal candidato porque la Nata me lo dijo. claro. Pero tengo que ver también mi pensamiento, cómo lo conformo. Quizás mi pensamiento lo conformo a partir de agarrar y de retomar un montón de ideas que las escucho a diario y que a partir de eso formo mi propia visión de lo que está pasando. Por supuesto. Sí, bueno, ¿Puedo pero es agregar una algo, visión, pero Carlitos? es- No, Sí. quería agregar lo siguiente, porque estamos hablando de los periodistas, y los periodistas normalmente sabemos a qué medio responden, dónde trabajan. Me parece que la gente presta mucho más atención a lo que dicen quizás los famosos. Por eso hablamos tanto de lo que dijo Echarri, lo que lo dice Acosta, lo que dicen distintos personajes que no son periodistas, que no es ese su trabajo, pero que sí tienen una opinión muy fuerte, sea Susana, sea Mirta o sea el personaje que fuera famoso. De acuerdo. Ustedes sigan votando, queremos conocer tu opinión. Acordate, sí influyen los medios de comunicación en tu decisión a la hora de ir a votar. Sí influyen, tenemos ahora un 28.13. No tengo mi pensamiento, un 71.88. ¿Vos qué opinás y cierro este tema? Bueno, yo soy un periodista distinto a ustedes en el sentido de que yo trabajé para un medio de comunicación que manejaba otra gente que tenía su política editorial y nos bajaba la línea a nosotros que éramos empleados en medio. Vengo del periodismo gráfico y teníamos las reuniones de redacción. El medio no apoyaba a ningún político. El medio veía qué es lo que más vendía, qué noticia es la que más vendía. Y esto es así porque es una empresa privada, porque necesita ganar plata y necesita tener avisadores. No sé cómo será en televisión, porque yo en televisión trabajé con Gerardo Sofovich y yo dije, yo tengo esta idea y voy a hablar desde esta idea. Y cuando uno toma partido por algo, la honestidad que tiene que tener es decir, yo hablo desde este lugar. Esa es la honestidad del periodista, porque no existe el periodista independiente.
Vos tenés que decir desde qué lugar hablas. Perfecto. Vamos a seguir con este tema. Luis, ¿te quedas un ratito más? ¿Puede ser? Bien.